Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 8 minutos. La Sola Agüero hace milagros. La Sola Agüero conduce el Duna en Punto con Rodrigo y el resumen de noticias y la verdad que le entregamos súper tarde el Duna en Punto y ella se las arregla para hacer un muy buen resumen y ¿cómo se llama? Y que funcione. ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Nuevamente el mundo despierta para ver cómo reaccionó el otro. Hay muchas formas más vulgares, más finas, más polite de decir lo que está pasando, pero combos van, combos vienen es la más normalita. Hay otra, sí. Quién es el que siente que da el último combo, y hay otras versiones un poco más complejas y menos de salón para decir qué es lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. Amanecido con una respuesta de China de un 84% de arancel, que si uno mira el detalle, Nicolás, hace referencia directa, por lo menos coinciden los números, a cuáles son los aranceles que le ha ido poniendo en el tiempo Estados Unidos a China. El 4 de febrero le puso el 10, el 4 de marzo le agregó un 10 y el 9 de abril le agregó un 84. Eso da el 104%, en cual va el tanteador de la inflación arancelaria de Estados Unidos. Y China lo que ha hecho es una represalia, como se le está llamando en esta guerrilla mundial de aranceles, y le agrega también tu 84, mi 84%. Locura total. Locura total. Oye, todo es locura, para ser tan honesto. ¿Hasta dónde llega esto? Yo ya parezco disco rayado. Todavía no encuentro nada. Sí, ayer encontré a alguien que me decía que le había escuchado a otra persona, un analista norteamericano, que me decía que esto era fantástico, que era lo que había que hacer, porque Estados Unidos estaba siendo abusado por el mundo desde fines de los 70, y que era lo que había que hacer. Pero hay que decirle a ese señor que ese abuso... Sí, no, está bien, pero es que el argumento vale, se lo escuché a Fernando Zavala antenoche en Terapia Chile, ¿sí? Y lo felicité porque yo no había escuchado y seguramente lo leyó de algún analista. Ese análisis carece de un elemento que es contra importante. Si el mundo siguiera transando ladrillos, barras de acero, sí, autos, y importar a lo comercial para Estados Unidos, puede ser, siéntete abusado, y déjalo en paréntesis, porque no estoy diciendo que sea un abuso, pero ya, por lo menos considéralo. Pero Estados Unidos es el gran productor de venta de pensamiento, claro, de servicios. Los desarrollos son ahí. Desarrollo, tecnología, servicios financieros, y eso te lo están comprando, y por eso Estados Unidos está dejando de producir a lo mejor autos, porque se ha especializado en los servicios. Y en la ecuación famosa de Trump, cuando habla del déficit partido por la importación multiplicado por 100, lo que está considerando es solamente intercambio físico de bienes y no de servicios. Por eso es que, además de ser antojadiza y difícil de explicar esa ecuación para llegar a los porcentajes, es anticuada en los elementos y en los conceptos que considera. Totalmente. Oye, sí, más que totalmente. No sé, me cuesta tratar de racionalizar, racionalizar tan siquiera el asunto. Creo que no tiene racionalidad alguna, pero hubo algo muy revolucionario. A ver, ¿qué es lo que pasó? Cuando empiezan a llegar a Estados Unidos, primero el Volkswagen Escarabajo, y luego alemán, y luego los autos japoneses, empieza la industria norteamericana, la industria estadounidense, empieza a tener un problema. Porque la gente se da cuenta que ya la benzina no es tan barata, entonces importa lo que consuman. ¿Los 60 será eso? Claro, fines de los 60 principios. Bueno, la crisis la primera crisis del petróleo fue el 73, yeah. Cuando el petróleo superó el dólar. O sea, mira lo que estamos hablando. Y ahí, primero, la industria automotriz norteamericana se jugó a conseguir, y hubo un gran lobby, y esto está documentado, a conseguir barreras. Consiguieron barreras muy parciales, pero en vez de... y empezaron a producir autos compactos que fueron un fracaso. El Pacer, el Vega, que eran para competir contra los escarabajos y contra los autos japoneses. El Pacer era como un ovni así horrible. Claro, uno que decían que tenía mucho vidrio para que la gente viera bien
el descerebrado que se había comprado ese auto. Esa era la talla que estaban en Estados Unidos. O sea, que tenía, ¿por qué el Pacer tiene tanta ventana? Porque era un platillo volador, porque así la gente ve bien al Gil que compró ese auto. Bueno, entonces ya ahí hubo un salto industrial. Después además llegaron los japoneses con el concepto del just in time, copiado de los supermercados americanos, que es lo más increíble de todo. El concepto del just in time es el tema de, oye, ¿qué es lo que hago? Yo tengo una tremenda bodega con motores, con amortiguadores, con espirales, con puertas, con ventanas y todo lo demás, y cuando tengo todo armo el auto, o yo a la línea de producción directamente van llegando los implementos, entonces no necesito tener bodega, no necesito hacer acopio, soy mucho más eficiente de capital y por lo tanto tercerizo, porque las bodegas eran porque yo lo hacía. Entonces un señor me hace las puertas, otro señor me hace las ventas, y ¿qué es lo que hago yo? Ensamblo el concepto del just in time, copiado de los supermercados, en que cuando cuenta la leyenda, no será cierto, que un ejecutivo de una compañía automotriz, creo que Toyota, fue a un supermercado norteamericano y se dio cuenta que la bodega del supermercado era la sala de exhibición, dijo, aquí está, este es el concepto. Entonces me ahorro metros cuadrados, me ahorro capacidad, etcétera, etcétera. Y entonces, y de nuevo, ese concepto revolucionó, porque ¿qué es lo que logró? Que los autos japoneses consumieran menos, fueran sobre todo más baratos, y además se empezaron a dar cuenta los consumidores norteamericanos que necesitan menos mantención, entonces duraban más. Y de nuevo la industria norteamericana empezó pero finalmente asumieron, y hoy día la industria norteamericana produce autos que son norteamericanos, pero lo produce en China, lo produce en México, lo produce en todas partes del mundo, y además integra este concepto trayendo piezas y partes de absolutamente todo el orbe, y no solo materias primas. Hoy día los autos estadounidenses son mejores, proporcionalmente más baratos y sobre todo mucho más económicos y ecológicos. Se habría conseguido eso, se conseguirá eso. Y déjame agregarte una cosa. Y el aporte, yo no soy nada experto, no entiendo nada de autos, pero el último aporte que el mundo le conoce en la industria automovilística norteamericana es el Tesla. Nuevamente, es el salto revolucionario, innovador, tecnológico, ¿o me equivoco? La masificación del auto eléctrico, el sí se puede, por la vía de un... porque de nuevo... O sea, la misma industria, pero innovaste. El Tesla, yo no sé qué tantos componentes... No, creo que es bien hecho afuera, lo voy a ver al tiro. Sí. Pero me refiero a que ahí tú ves la muestra de que Estados Unidos sigue en los autos, pero en la variante tecnológica e innovación. Tú haces un súper buen punto, porque cuando todo el mundo decía que los autos eléctricos no iban a poder llegar a ser comerciales o comerciables, hay quienes sostienen eso todavía, pero en fin, pero cuando se sostenía aquello, se sostenía que no había ninguna posibilidad de que los autos llegaran a comercializarse, un señor que se llama Elon Musk dijo, sí, se puede. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo con tecnología, lo hizo con diseño, con mucho marketing, otra exportación no tradicional, digamos, y hasta que los chinos se dieron cuenta de lo que estaba haciendo y empezaron a hacerlo un poco mejor, o bastante mejor. Fue el dueño del mercado. BYD, pero básicamente todas las marcas, pero BYD es el BYD. BYD es un caso súper interesante, el caso chino es un caso súper interesante. BYD era una fábrica de baterías para celulares. Y hace 20 años ellos decidieron que el futuro de las baterías estaba en la electromovilidad. Y empezaron a producir autos. Y empezaron a producir un auto que todavía se ven algunos por la calle acá, un BYD muy chico, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una copia del Toyota Aygo, del Peugeot 106 y del Citroën Algo, que era un auto chiquitito, que todavía circulan, parece que salieron bastante buenos, porque circulaban. Y entonces ellos empezaron a fabricar autos a combustión, porque querían aprender el negocio de los autos para incorporar la batería. Entonces, son casos que uno puede mirar y que pueden ocurrir en China, en Estados Unidos, en todas partes. Si el problema práctico es que yo creo que tú castras la creatividad cuando tú empiezas a poner esteroides anabolizantes como son las barreras arancelarias. Porque además, lo que comentábamos con la consola el otro día, ¿cuánto va a cobrar el productor estadounidense por una cocina o por un refrigerador producido en Estados Unidos versus uno producido en China? ¿Sabes cuánto vale? Es que tengo un dato para Apple, porque ayer estuve leyendo... No, es que es otra cosa. ¿Sabes cuánto cuesta un iPhone producido? Sí, 490 va a subir a 700, a casi 800. Pero eso es por aranceles, porque se está produciendo el 9 de cada 10 iPhones se producen en China. Sí. ¿Cuánto costaría ese iPhone?
esto lo dice The Economist ayer, producido en Estados Unidos, $3.500. Sí, pero costaría producido, o sea, si es que iPhone se hay que trae importar todo. Claro, pero iPhone va a buscar la fórmula, producir adentro, etcétera. Puede que sea más caro, no tengo idea. Pero cuánto va, pero el problema práctico es que el iPhone va a costar $1 menos que el importado. Es decir, el precio lo va a fijar el celular chino con el arancel del 100 y tanto %. Porque es la lógica. Entonces, lo siguiente de Trump para que esto funcione es una política de fijación de precios, entonces. Yo conozco un caso y lo voy a citar porque no sé si seguirá siendo así, pero en su minuto lo conocí muy bien en Chile. En Chile existen zonas francas. Hay una zona franca en Punta Arenas y hay una zona franca en Iquique. Conocí muy bien por muchos años la zona franca de Iquique. La zona franca de Iquique, tú podías comprar cosas sin arancel de importación, lo que cambió muchísimo, lo que cuando Chile bajó sus aranceles le hizo perder toda su ventaja, pero además sin IVA. En la zona franca de Iquique, si tú compras en la zona franca, tú vas a comprar un televisor, no paga IVA y no paga aranceles. Los aranceles son bajos. El IVA es un 19%. ¿Cuánto costaba comprar un televisor en la zona franca de Iquique? Entre un 5 y un 10% menos que en Santiago. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el mercado se ajusta. Porque el mercado se ajusta. Entonces, yo no estoy teorizando, no es teoría de precio, estoy un ejemplo que conocí claramente. Entonces, esa es la parte que a mí no me calza de que este señor Navarro, que es teórico... Peter Navarro, que es el teórico... Peter Navarro, que es un economista de Harvard, etcétera, que está detrás de toda esta estructura, no conozca todas estas otras materias que a uno le enseñan, pero de muy chiquitito, empezando. Oye, entonces no logro... Perdón, nos alargamos un poco, pero no logro entenderlo. Está bien. Un elemento que íbamos dejando así, dando vueltas, donde se produce, por ejemplo, Tesla, por poner el dato nomás, mucho en Estados Unidos, en la Fremont, California, Austin, Texas, Nevada, pero también mucho en Shanghai, Puerto Rico, México, o sea, se produce Tesla en muchas partes. El problema que tiene iPhone, Apple también lo va a tener probablemente Tesla. Y a propósito de Tesla y su fundador y dueño, Elon Musk, está en una pelea frontal y es para algunos en política la gran muestra de hasta dónde está llegando la tensión interna en el gobierno de Trump, porque vemos que el fin de semana, públicamente a través de la red X o Twitter, Elon Musk y el señor Peter Navarro se enredaron en una discusión durísima. Elon Musk le dijo que era tan estúpido como un saco de ladrillos. El humor bien gringo. Eres estúpido como un saco de ladrillos, le dijo. Bueno, y el otro le contestó a Elon Musk, tuya y dos más. Y son dos grandes influyentes y asesores del presidente Donald Trump. Y la pelea pública de estos dos personajes es por la política arancelaria y comercial. Entonces uno puede presuponer que por ahí se está filtrando algún problema que en un momento a lo mejor Trump arbitra o deja que peleen, no lo sé, pero es titular de varios medios de análisis político de Estados Unidos hoy día. 8:21, nos entusiasmamos. Mira, déjame hacerte una analogía. Hay un grupo de médicos, de personas de la salud que está operando. Y hay anestesistas, arsenaleras, cirujanos, en fin, aquí y allá. Y están operando un riñón. Y tú ves que el médico cirujano ve que ha hecho varias operaciones y más o menos sabe los pasos a seguir. Ve que el anestesista se equivocó de la botellita en la cual pone la jeringa, no sé, que rellena su jeringa, a lo mejor muy anticuado, ya no es por jeringa, no sé, es por vía endovenosa, qué sé yo. Pero se equivoca en el medicamento que le pone. El cirujano ve que en algún momento pestañó, se equivocó, en fin, error humano. El anestesista está poniéndole otra cosa y no la anestesia debida. Pero él ve que se trata de lo que... Es labor del cirujano hacer ver al anestesista que se está equivocando, o después, si queda la escoba, dice en el informe médico o en el sumario médico, dice, yo lo vi, pero mi papel era operar, no era poner anestesia, pero lo vi, porque yo también soy médico, yo también fui a la escuela de medicina, yo también he estado en muchas operaciones como esta.
efectivamente no es su labor, pero el sentido común, la lógica, el sentido de responsabilidad de que estás operando una persona no es muy distinto a lo que ocurrió en todo el procedimiento de la operación Casa Salvador Allende. ¿Por qué me refiero a este caso del anestesista y el cirujano? Porque el argumento de la jefa jurídica de la SECPRES, que es abogada y que gana un muy buen sueldo en buena hora, como jefa jurídica de la SECPRES, reconoció que en su momento ella vio, y lo dijo Macarena Lobos, que es la ministra, que ella es abogada, que ella supo y que ella se da cuenta de que hay, pero no es su labor hacer llamados de atención ni reproches al texto en materia constitucional, sino que ella va visa ciertos elementos que estén presentes en los documentos que tiene a la vista como abogada. A mí me parece que agrava la falta el que la jefa jurídica, por muy cercana que sea al Frente Amplio y el presidente Boric, que dé esa explicación, agrava la falta porque hizo que el Estado completo, incluida ministros, senadora y el propio presidente de la República, estén en una situación más que incómoda, muy incomprensible de incapacidad, de inoperancia de un Estado. Usando tu mismo ejemplo, y eso es lo que yo insisto, que o lo resuelven, el problema práctico, hagamos la analogía con el cirujano y el jefe de cirugía, o el director del hospital, si tú quieres. El director del hospital, ocurrió lo que tú decías, el anestesista se equivocó en un medicamento, el cirujano lo vio, no predijo, el desenlace fue que el paciente no murió, tuvo una crisis grave, y entonces, entonces, dado que el director del hospital, el cirujano, deslinda su responsabilidad, esta responsabilidad sube entonces al jefe de cirugía. Y el jefe de cirugía dije, no, pues a ver, pero lo que pasa es que a mí me contrató el señor que contrató al otro señor, y llega el director del hospital. Entonces, ese es el problema, lo que yo no logro entender, porque en cada una de estas cosas, lo que están diciendo es, no le advertí al presidente de la República. El presidente de la República no sabía. Ok, pero díganlo, po. No pretendan que se entienda. Más allá de que alguien podrá decir que un egresado de Derecho, que fue un relativamente buen alumno, debería conocer esta materia. Pero independiente de eso, corten el de sangre. Esto, a los entusiasmos vienen. Y ojo con el tema. Voy a meterme en lo mismo, pero de otra forma. Déjame ver qué dijo Macarena Lobos mientras tú buscas eso, ¿o lo tienes a mano? Lo tengo, dale, pero... Macarena Lobos, la ministra SECPRES, defendiendo a la jefa... Que sería el director del hospital o el jefe... No, en este caso sería el jefe de cirugía. Claro. En tu analogía sería el jefe de cirugía. En referencia a la abogada Moya, dice Macarena Lobos, obviamente explicitó que conocía las normas constitucionales, como corresponde a todo abogado, que sea jefe de una visión jurídica. No es lo mismo respecto al rol que le compitió en el caso específico. O sea, conocía la norma constitucional, era que no, si estudió Derecho, es jefa jurídica, pero no tenía competencias específicas. Ella tenía que visar que los decretos que firma el presidente están bien. ¿Ok? Eso es muy curioso. Perdón, quería hacer alguien recordaba el rol que tenía Francisca García en el gobierno de Piñera y Carlos Carmona en el gobierno del presidente Lagos. No firmaban nada si no tenía la jefa de visión jurídica del SECPRES. Era un personaje muy poroso. Me consta que Francisca García además era muy temida. Oye, a propósito de esto, y quiero enlazarlo con así que si tienes más temas, quiero enlazarlo con la nominación ayer, o sea, con el inicio de la campaña de Janet Jara. Una de las primeras cosas que dice lo primero será dejar como señal una ofrenda floral al expresidente Salvador Allende, en homenaje a su memoria y que la derecha ha querido ultrajar en estos últimos días. ¿Qué nos pasó? O sea, a ver, cuando se recurre al Tribunal Constitucional por esta operación, ¿se está intentando ultrajar la memoria de Allende? ¿Por qué estamos llevando las cosas para allá? Porque yo tenía la sensación que Janet Jara era una mujer responsable, una política responsable. Es de verdad intentar convertir esto, como diría en Argentina, militarlo, convertirlo en un tema ideológico. Si tú eres de izquierda y crees en el legado de Allende, entonces tú no puedes intentar que la Constitución se cumpla.
¿A eso estamos llegando? O sea, a mí me impresiona profundamente. O sea, me impresiona profundamente que alguien como Janet Jara plantee algo así. A su vez, bueno, también hubo una serie de cosas, bueno, pero no estamos hablando de eso. A propósito de Janet Jara y Venezuela, por ejemplo. No le hace nada de bien a la figura de Allende lo que se está haciendo. Mezclarlo no es honesto, creo yo, porque realmente no tiene nada que ver. Es la infracción en un artículo explícito que está en la Constitución. Es militarlo, es convertirlo en una herramienta política. Pero es que puede ser boomerang, se te puede ir. Sí, pero Matías, es que a mí lo que me preocupa es lo que está detrás. La culpa no es del que cometió la falta, llevado al extremo, no es del tribunal que se equivocó en la interpretación, sino que es de aquel que recurrió al tribunal. ¿Es la derecha fue la que destituyó a la senadora Isabel Allende? Entonces, ahí es donde, y cuando tú empiezas con esta cosa maniquea de buenos y malos, etcétera, estáis tomando un riesgo. A mí me parece brutal. Y aquí en defensa de la figura del presidente Allende, que yo respeto bastante, me parece que quienes hacen eso están lucrando, y de mala manera, lucrando de la memoria del presidente Salvador Allende. Paren, porque no tiene nada que ver. Es un error que yo creo que sin dolo cometió, entre otros, la senadora Allende. Creo que sin dolo, con responsabilidad, pero sin dolo. Yo no coincido con lo que dijo la senadora Allende, a quien le tengo también mucho respeto y a quien he conocido un par de veces, periodísticamente. Tengo la mejor idea de ella, de su honestidad y de su intachabilidad, pero creo que se equivocó en esta vuelta y creo que ayer se equivoca en decir que es injusta la medida. No es injusta una sanción que está preestablecida. No es injusto decir que si yo paso los 100 kilómetros por hora me van a sacar un parte y me van a citar al tribunal. No es injusto. Y yo puedo decir que yo iba apurado porque iba con una persona al lado que estaba enferma. No lo convierte en un acto justo. Puede ser un acto explicable, en que yo me superé el límite de velocidad por una razón de fuerza mayor. Y en el caso de ella es porque dice: yo no soy abogada. Los ciudadanos tenemos que estar por conocido, y un senador más aún, las normas constitucionales. Le creo 100% a la senadora Allende de que no se dio cuenta, de que fue descuidada, que no actuó con dolo. Incluso empatizo con ella en que creo que podría estudiarse de aquí a futuro la proporcionalidad del castigo respecto de la falta, pero yo no puedo compartir con ella en cuanto a que es injusto lo que le ocurrió. Estaba escrito que iba a ocurrir si es que se actuaba de determinada manera. Se actuó de esa manera, el castigo estaba escrito. Pero en fin, no lucren, y no lo digo a la senadora Allende, sino que a otros, no lucren con la imagen y con la figura, ni con el legado del presidente Allende, porque no es justo, no es honesto hacerlo. Sí, bueno, ahí hay también una cosa más histórica, y que tiene que ver con la lógica de que el Partido Comunista tiene una pugna con el Partido Socialista por la imagen de Salvador Allende. El Partido Comunista sostiene, y probablemente la historia le da la razón, de que fue mucho más leal. Todos los textos lo dicen. Claro, fue mucho más leal al gobierno de Salvador Allende que el propio Partido Socialista. Y que fue mucho más responsable y mucho más disciplinado, y que de hecho... Que eso emana desde la nominación como candidato de Salvador Allende por cuarta o tercera vez, cuando terminó ganando. Tercera o cuarta, cuando terminó ganando la elección. Está escrito también en la historia de Chile cómo fue nominado y bajo qué condiciones Salvador Allende asumió una candidatura presidencial que nadie daba por exitosa, que terminó siendo exitosa, y eso probablemente preconfigura cómo actuaron el resto de los líderes socialistas en su momento con Salvador Allende, incluso en la moneda. Pero eso es historia, eso está escrito, cada uno puede revisarla. Uh-huh. Oye, y como consecuencia, como efecto colateral de esto, es la decisión de retirar la postulación de Antonio Rivas del Frente Amplio al Consejo del CERVEL. Yo la verdad que no logro entender mucho la lógica de esto, digamos. O sea, es por de nuevo, y aquí es donde, bueno, tú lo has dicho varias veces y creo que yo también. ¿En qué globo viven, en qué globo sin aire viven los políticos? No logro entenderlo. ¿Cómo se le explica a la ciudadanía que por el hecho de que un partido esté enojado con otro, una nominación que debería ser
basada en lo técnico, en las competencias, en las capacidades. ¿Dejó de ser la mejor persona posible? Entonces díganlo, si dejó de ser la mejor persona, díganlo, pero no, y yo creo que esta endogamia de la política te lleva a que se use como arma arrojadiza, estos quitar apoyos, etcétera, etcétera. De verdad, y yo creo que eso cada vez aleja más a la gente de los políticos y de la política. Y como dato anecdótico también, el que Gaspar Rivas y Erika Edo estén pensando no renunciar a las vicepresidencias de la Cámara. Están en reflexión. ¿Por qué? Porque es que lo que ocurrió es que había un acuerdo administrativo, se procedió a la elección de la mesa de la Cámara, se generó un empate, el empate se decidió por una tómbola, y dado el resultado, lo más probable es que la oposición tenga mayoría en la Cámara de Diputados, en la mesa de la Cámara de Diputados. Entonces, ante lo cual, Gaspar Rivas y Erika Edo deciden que están en reflexión, porque dado que fue una moneda, eso estaría alterando la voluntad democrática, y ellos estarían reflexionando quedarse en su puesto, porque si no renuncian, ahí habría que censurarlo, etcétera, etcétera. El que solo se plantee de nuevo te demuestra el iglú, el gulag en que está viviendo la política en Chile, en todos los sectores, ¿eh? No es solo en ese sector político, que en este caso nos enteramos además que Gaspar Rivas hoy día es oficialista, porque dijo que no podía ser que la mesa completa quedara en manos de la oposición. Yo entiendo, cuando él quedó en la vicepresidencia, él representaba a la oposición. Era el PDG, que ya no tiene parlamentario. Entonces, pero es bueno saber que Gaspar Rivas es oficialista. Sería bueno que sus electores lo supieran. 8:34, ¿te parece que vayamos al corte? Me parece. ¿Y tus cobros aún dependen de muchas herramientas? Toku centraliza PAC-PAT y otros métodos en una sola solución. Mejora tu recaudación sin aumentar la carga operativa. Más control, menos fricción. Infórmate en toku.cl. En GTD son más que tecnología, miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers. Conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia. GTD, más que tecnología. ¿Sabías que tu arriendo en Mita te puede llevar directo a Miami? Todo gracias al regreso de Arrienda y Vuela, porque el 7 de abril hasta el 7 de mayo arrienda tu auto con 25% de descuento en Mita. Suma millas LATAM Pass y participa por pasajes a Miami. El prestigioso ranking internacional QS Stars otorgó a la Universidad Andrés Bello 5 estrellas, transformándose en la primera universidad chilena entre las únicas 5 sudamericanas en alcanzar el nivel de excelencia en esta clasificación. Más información en aporteunav.cl. Y como Mutual de Seguridad, capacítate de forma tan entretenida y dinámica como ves tus series, obteniendo certificación en tiempo real. Conoce más en mutualflix.cl. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. En la Reinvial, sus fondos avanzan contigo. Porque en inversiones no se trata solo de elegir, se trata de invertir con expertos. Invierte mejor, la Reinvial. En Colbún creen que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Por eso, nunca dejes de creer en tus proyectos y perseguir tus sueños. Colbún transforma, impulsa, sueña. Protege tu casa con el seguro Hogar Consorcio y obtén un 20% de descuento al contratarlo hoy en consorcio.cl. Que no se te pase, hazlo ya en consorcio.cl. Tienes una cirugía pendiente, en Clínica Alemana podrás encontrar distintas cirugías con pago fijo y cero. Infórmate sobre este beneficio y solicita tu presupuesto en clínicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana. Tu empresa necesita más y mejores líderes. Un equipo que avanza hacia las metas depende de un buen liderazgo. Con Talana, mide, gestiona y potencia el desarrollo de líderes en tu organización. Cotiza ahora y conoce todos los detalles en talana.com. BCI financia el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética, las fuentes renovables, reducción de emisiones y disminución de la huella de CO2. Llevamos más de 130.000 millones de pesos en movilizar energías renovables, más de 60 financiamientos en eficiencia energética y 190.000 millones en apoyar a nuestros clientes en eficiencia eléctrica. Haz hoy la transformación sostenible de tu empresa. En BCI somos verdes. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl. Thomas Alva Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la ampolleta. A Marie Curie le dijeron que la ciencia no era para mujeres. A Nikola Tesla nadie le reconocía sus logros. A Albert Einstein le dijeron que nunca llegaría lejos.
Pero así como ellos creyeron en sus sueños, en Colbún sabemos que cuando pones toda tu energía, los sueños se transforman en realidad. Colbún. Transforma, impulsa, sueña. Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología. ¿Cuánto has crecido en el último año? En la Reinvial, nuestros fondos crecen contigo. El Fondo Mutuo La Reinvial Enfoque subió un 24%, mientras que Ahorro Estratégico y Deuda Latam UF crecieron un 11%. Porque en inversiones, elegir bien es elegir expertos. Invierte mejor. La Reinvial. Rentabilidad nominal ajustada por dividendos al 28/2/2025. Infórmese sobre la inversión en el reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Los valores de las cuotas son variables. Fondos administrados por la Reinvial Asset Management, AGF, SA, regulada por la CMF. Ay, la vida. Un día estás arrendando un auto en Mita Rentacar y al otro haciendo tus maletas para volar directo a Miami. Tal como lo oyes. Todo gracias al regreso de nuestra campaña Arrienda y... Arrienda tu auto en Mita Rentacar con 25% de descuento. Suma millas Latam Pass y entra en el sorteo por pasajes a Miami. Y eso no es todo. Además, podrás ganar 4 premios de 50.000 millas. Recuerda, es por tiempo limitado. Prepara tus maletas y arrienda ahora en mita.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país. Promoción válida del 7 de abril al 7 de mayo de 2025. No te puedes perder la última temporada de Ley Carí o el último capítulo de Gestión del Cambio con Enfoque Inclusivo. En Mutual de Seguridad, capacítate de forma tan entretenida y dinámica como ves tus series, obteniendo certificación en tiempo real. Conoce Mutual Flix, la primera plataforma de cápsulas de microaprendizaje orientadas a la prevención de riesgos del trabajo y mejorar la gestión de seguridad en las organizaciones, para que todas las personas trabajadoras puedan capacitarse y certificarse, estén donde estén. Conoce más en mutualflix.cl. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl. La ley 40 horas sigue avanzando y cada vez queda menos tiempo para la nueva reducción de jornada. ¿Está tu empresa lista para cumplir con la ley? No esperes hasta el último minuto. Con Talana puedes gestionar la asistencia y los turnos de tu empresa de forma fácil, automatizada y sin complicaciones. Así cumplirás con todo. Ya lo sabes, adáptate a la ley 40 horas de forma simple con Talana. Conoce más en talana.com. ¿Tu empresa todavía está intentando resolver la cobranza por su cuenta? Desarrollar sistemas internos es costoso. Integrar soluciones sueltas, una pesadilla. Y al final, tu equipo de tecnología termina haciendo cobranza. Toku nació para resolver eso. Con una sola integración, tu operación acepta pagos con PAC, PAT y mucho más. Automático, sin fricción, como le gusta a tus clientes. Más clientes pagando a tiempo, más ingresos todos los meses. Toku, la plataforma de recaudación definitiva con la flexibilidad que tu negocio necesita. Profundizando su sello internacional, Universidad Andrés Bello se transformó en la primera universidad chilena y una de las únicas 5 sudamericanas en obtener el nivel de excelencia en la prestigiosa clasificación internacional QS Stars, un nuevo reconocimiento a la calidad de su gestión universitaria y una muestra más del compromiso de UNAD con ofrecer una experiencia educativa de primer nivel. Universidad Andrés Bello, calidad con estándares globales. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión a lo largo de todo el país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía. Visita nuestras tiendas o nuestra página web vitelenergia.com.
Contratar el seguro de hogar Consorcio hace que tus paseos y esos viajes lejos de casa se sientan mucho más tranquilos. Porque con el seguro de hogar Consorcio tendrás la mejor protección en caso de robos, incendios, sismos y más. Asegura tu hogar en consorcio.cl, la compañía que te da el respaldo que necesitas. Tu vida más tranquila, tu vida más Consorcio. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Sigue la conversación en los sonidos de tu mundo. Esto es Hablemos en Off, en Duna 89.7 FM y Duna.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudencialagf.cl. En BCI financian el camino de tu empresa hacia la eficiencia energética en energías renovables, reducción de emisiones y disminución de huella de CO2. Conoce más en bci.cl/empresas. Y atentos, Vitel Energía estará presente en la ExpoMin 2025, la feria minera más importante de Latinoamérica. Te esperan del 22 al 25 de abril en Espacio Resco. No te la pierdas. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Acércate al stand de Vitel en ExpoMin 2025. Son las 8:43 y tomamos contacto con el flamante presidente de la Cámara de Diputados, el diputado José Miguel Castro. Diputado Castro, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, diputado. Muy buenos días. Muy buenos días a los dos, muchas gracias por invitarme y gracias por lo de flamante. No sé qué tan flamante. No, flamante, flamante en el cargo. No me quiero hacer cargo de ninguna otra. Los aplausos tienen que venir después, dice usted, no antes. No, de todas maneras. Pero se agradece de verdad. Es una condición de novedad. Es una ojo, condición. Es una condición de novedad. Y ojo, que las condiciones de novedad pasan muy rápido, como lo hemos visto. No, sí, eso, oiga, el que crea que se puede aferrar al poder siendo político está en una cosa que no le corresponde. Y a propósito si me permiten una cosa, ¿sabe qué? Es que usted acaba de decir algo súper importante, no sé si fue Matías el que dijo de la ExpoMin. Yo creo que es importante, disculpen que me tome esto, pero es importante que la gente, los chilenos vayan a la ExpoMin, conozcan la Exponor, conozcan estas cosas porque realmente yo soy de Antofagasta, entonces son cosas que realmente uno entiende cómo se mueve la economía en Chile y lo importante que es. Solamente eso, disculpe. No, está muy bien. Sí. Y es súper interesante, es una obsesión que yo he tenido toda la vida. Es la cultura minera que deberíamos tener todos los chilenos. No la tenemos en lo más... No solo los antofagastinos, claro. Yo como anécdota, voy a contar una anécdota rápida a propósito del tema. Yo, a mis alumnos en la universidad, hasta hace algunos años, la mayor parte de ellos vivían en Las Condes, Providencia, Barnechea, Vitacura, Ñuñoa, y yo les hacía la pregunta en la primera clase, decía, ¿cuál es la mina de cobre más cercana de su casa? Y la mayor parte me decía Rancagua. Chuquicamata. No, algunos decían Chuquicamata, pero la mayor parte decía el Teniente, etcétera, etcétera. Y no sabían que en línea recta, a muy pocos kilómetros, 10, 15 kilómetros, estaba Los Bronces, que de hecho sacaba parte de su producción por el medio de Santiago durante muchos años. Entonces, la cultura minera no existe en Chile. Somos un país minero, pero en los grandes centros urbanos la minería no existe. Eso es completamente real. Diputado Castro, presidente de la Cámara de Diputados, ¿cómo se produjo, cómo se gestó el acuerdo que hace que Jorge Alessandri, diputado UDI, desista de su postulación para hacer una lista de unidad? ¿O el diputado Alessandri, en su juicio, a lo mejor no le alcanzaban los votos y usted tenía el voto de Pamela Giles y de Maricela Santibáñez, por ejemplo? ¿Cómo se gestó esta unidad? A ver, yo creo que esta unidad se gesta en primero darnos cuenta de que es mucho más que Chile Vamos. Aquí estuvo Libertario, hay que destacar el Partido Republicano, que se cuadró inmediatamente, Social Cristiano, Demócrata, Amarillos también. O sea, aquí hubo una transversalidad. Diputado, ¿se está moviendo usted? Porque estamos teniendo la tendencia a perderlo. ¿Aló, diputado? Es que estamos, lamentablemente perdemos la señal, me da la impresión que usted se está moviendo. Si quedara en un solo lugar sería perfecto.
y lo perdimos definitivamente, al parecer. Estamos con el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro, militante de Renovación Nacional, que hace 2 días que asume. Y recordemos diputado por Antofagasta. Sí, recordemos cómo asumió, porque asume, entre otras cosas, porque la mesa quedó descabezada por la renuncia de Carol Cariola. Que era formal. Sí, ahora sí, diputado Castro. Sí, disculpe, lo que va a hacer el auto, me tocó una actividad ahora más temprano y ahora llegando al Congreso Nacional. Efectivamente, lo que se produce es un trabajo arduo de mucho tiempo. Aquí no nos olvidemos que en años pasados yo estuve en las negociaciones que nos permitieron también tener la Comisión de Defensa, donde sacamos inteligencia, la Comisión de Seguridad Ciudadana, donde sacamos los líneas de Tamal, y así una serie de comisiones. Entonces, poco a poco esto se va formando una unidad de personas que están como oposición, mucho más que le damos. Cuando llegamos a este punto culmine del día antes de ayer, ¿qué es lo que pasa? Nos damos cuenta de 2 cosas. Número 1, de que somos una tremenda fuerza que podría llegar a ganarle al oficialismo, número 1, y segundo, que en este momento justo se da que quizás había un par de votos más hacia mí, y en ese sentido, peleando los votos que los podríamos haber conseguido quizás, no valía la pena más centrarse en otras cosas específicas de la negociación, y Jorge tiene un gesto ahí amable, tiene un gesto democrático, un gesto republicano, y dice empujemos a Castro mejor y tratemos de llegar a la presidencia, que es lo más importante que tenemos dentro de la Cámara. Perfecto. Diputado Castro, hay un punto que es esencial explicar, la votación de las diputadas Giles y Santibáñez, que tienen el perfecto derecho a hacerlo. Sí. No es que pida una explicación de manera airada, quiero entenderlo, sencillamente esa es la acepción de explicación. Sí, hay 2 cosas para explicar ese tipo de votaciones, o 3 cosas para explicarlo, y también ir un poco más allá. O sea, está el diputado Joanet, que es de amarillo, está el diputado, por ejemplo, Enrique Lee, que no había votado por la derecha anteriormente. Entonces, se van produciendo varias cosas en la Cámara. Número 1, son las relaciones humanas que se producen en la Cámara, como en cualquier orden de cosas en la vida humana. Y ahí, por ejemplo, cae el tema de Marisela Santibáñez, una persona que yo le he acompañado en muchas cosas, no voy a decirlas porque hay muchos temas personales dentro de la Cámara, donde yo he estado al lado de ella, donde hemos podido realizar proyectos juntos. No nos olvidemos que ella salió del comité del Partido Comunista. Y por otro lado también existen, aparte de las relaciones humanas, gente que se siente de oposición, y en ese sentido Pamela Giles es una opositora. ¿Cómo se ha llevado este gobierno a cabo? Y lo lógico es que una persona que no está de acuerdo cómo se ha llevado este gobierno, obviamente tienda a mirar otra visión, o tienda a acercarse más a una conducción que pueda hacer que la represente un poco más, sin ser igual, porque tenemos muchas visiones distintas dentro de la oposición, pero siente que puede haber una mejor conducción, no tan cercana a este gobierno, o no cercana a este gobierno, digámoslo. Uh-huh. Sí, a ver, pero el tema de la moneda al aire es una anécdota, pero ¿cómo se explican estos acuerdos administrativos? Porque, por ejemplo, nos enteramos que los vicepresidentes Aedo y Rivas están reflexionando si respetan o no el acuerdo, porque dado que hubo una moneda al aire, no se estaría produciendo la representatividad democrática, una cosa por el estilo. Creo que parte de eso es el argumento. Pero entonces, ¿cómo le explicamos a la ciudadanía el sistema, la lógica? No, el sistema cuando existen 2 votaciones, existe un empate, a nadie le gusta irse a penales, pero es lo que existe. O sea, ya cuando ya alargas el cuento, tiene que haber algo que dirima, y se da esto. Yo me siento feliz porque nunca habíamos construido una mayoría de esta envergadura. Feliz. O sea, y créame, yo tenía 2 votos más, que no voy a decir quiénes son, pero tenía 2 votos más, que al último el gobierno obviamente operó como en todas las elecciones de todos en la historia del país, operó efectivamente, y operó bien, y pudo bajarme esos 2 votos. Hay justicia divina, y siento yo que entró a operar, y ganamos a través de
este sistema que es de última ratio. Después de eso, lo que usted me preguntaba, yo creo que se entiende esta lógica de los acuerdos con este fin último, que es la unidad en términos a una gestión que no estamos de acuerdo. Si cuando nosotros estábamos empujando, por ejemplo, la ley Naim Retamal, el gobierno hablaba de gatillo fácil. Después se llegaron a algunos acuerdos, etcétera, pero le pusieron un freno enorme. O sea, al final la realidad se tuvo que imponer para que ellos cedieran y pudiéramos sacar esa ley. Entonces, frente a esas cosas es que nosotros estamos hoy en día, creo yo, teniendo la testera. ¿Qué es lo que pasa con los vicepresidentes? Si usted me pregunta, yo esperaré el momento en que está estipulado, según me ha dicho el secretario general de la Cámara, que hay una fecha tope, y esa fecha tope veremos lo que pasa, y ahí se tomarán las medidas necesarias, pero yo confío en que, y conozco muy bien a Eric, a Edo, y conozco también al primer vicepresidente, y la verdad es que yo espero que ellos sigan con su trámite normal, que es de poder renunciar cuando toca, como usted bien dicho, y empezó la entrevista así. Estas cosas no son para cerrarse, es para poner puntos, es para generar hitos. Este fue un hito importante como oposición, pero las personas pasan, los cargos que antes las personas pasan, y ojalá uno pueda dejar algo. Para mí lo importante es dejar la unidad. Hoy día yo tengo un almuerzo, por ejemplo, con todos nos vamos a poner de acuerdo de cómo ir en el fondo manejándonos con la... Sí, yo quiero hacer una pregunta, a ver si se puede quedar, porque es muy interesante lo que me conteste, porque hay algunos que le generó cierta inquietud su nombramiento en la Cámara de Diputados como presidente, por su apoyo y por su, ¿cómo decirlo?, su cercanía con las mociones que ha habido de retiros a los fondos de pensiones. Y en la derecha sostienen, en su sector, que usted ha dado garantías que no va a empujar ni va a usar su influencia para promover más retiros. ¿Usted qué puede decir al respecto? ¿Va a dar garantías? ¿Ha cambiado de opinión? ¿Es partidario? ¿Sigue siendo partidario de la necesidad de retiros de los fondos de pensiones de las personas? Lo perdimos. ¿Diputado? No es que se había cortado antes. No es que se esté haciendo el Larry, sino que se cortó. Bueno, tendremos en la siguiente entrevista le haremos esa pregunta. Matías, se nos fue la hora. Sí, pero... nos quedan un par de minutos. Un minutito, por lo menos dos que conteste, porque es una pregunta que creo que está en el corazón de lo que significa el diputado Castro. Podríamos intentar, claro. No me gustaría dejarlo así. Estaba siendo defectuosa la comunicación antes. Sí, que aclaremos conceptos, por favor. Se hizo el Larry, me gustó tu definición. Estás muy coloquial hoy día. Me acordaste la palabra Gil, que a mí se me había olvidado. La vegetación es el Larry. Estás muy coloquial hoy día, Matías. Es la cercanía con el votante de la calle. Pero no has hecho ningún comentario de lo que pasó ayer. Con la ciudadanía. No has hecho ningún comentario de lo que pasó ayer en La Plata. No, yo hubiera esperado. ¿Está el diputado Castro o no? ¿No? Bueno, qué lástima. Una lástima, sí. A ver si nos manda, tratar de tener esa respuesta, aunque sea por escrito, y yo mañana la leo, porque si no puede quedar así. Le mandaremos un WhatsApp, pero no sé, esté muy bien. Lo que pasa ayer en La Plata, no hay nada que comentar. Sí, me parece muy bien, siempre ganar de visita es bueno. ¿Y quién ganó? La U. Me alegro mucho. ¿Te duele mucho por los hinchas de la U. Yo no estoy contento, pero sí los hinchas de la U supongo que sí. ¿Sí? Que tengan un muy buen resto de día. Buenos días, nos vemos mañana. Muchas gracias. Esto fue Hablemos en Off, un clásico de la opinión y la conversación de actualidad. El día avanza con las voces de Duna.